Y a través de un desplegado que se dio a conocer ayer por la tarde, el ahora ex líder petrolero expone sus razones para renunciar. Ahí señala que no hay cooperación entre trabajadores y la administración actual y que tal parece se ha recrudecido la antigua posición de verlos como contrarios y no como un complemento en la tarea de respaldar a Pemex. ¿Qué representó este liderazgo, el de Romero Deschamps, para uno de los sindicatos más poderosos de nuestro país? ¿Qué lectura tiene esta renuncia? Para hablarnos de esto tenemos en la línea telefónica y queremos darle las gracias al doctor Enrique de la Garza, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor, muy buenos días. Gracias por atender la llamada. ¿Qué representa esta renuncia para el sindicalismo en nuestro país? Mire, se trata de un signo muy positivo de lo que pues debería de hacer con mayor insistencia en la cuarta transformación de López Obrador, que es contribuir dentro de la legalidad a una renovación de una dirigencia sindical depredadora que ha dominado a lo largo y a lo ancho del sindicalismo mexicano con muy pocas excepciones. Ha habido una colusión desde hace decenios, al menos desde los años 30 del siglo XX, entre el gobierno, los empresarios y los líderes sindicales. Y varias generaciones de este tipo de líderes se han sucedido. Ahora tenemos pues una generación relativamente nueva, aunque ya no son tan jóvenes, y que siguen con las mismas prácticas viciadas de entrar en una tipo de negociación con las autoridades, ya sea del gobierno o los empresarios, que perjudican normalmente a los trabajadores y sus intereses. Y a cambio de eso, pues tienen muchas concesiones, puestos políticos, ahora creo que en menor proporción, porque casi todo les venía del Partido Revolucionario Institucional. Me refiero que estos líderes normalmente son del PRI, y a cambio de eso pues han recibido senadurías, diputaciones locales, federales y a veces hasta gobernaturas. Entonces ojalá y sea el inicio de una renovación aplicándoles estrictamente la ley. El propio presidente López Obrador, retomando lo que usted mencionaba de la cuarta transformación, pues ha dicho que existen ya dos investigaciones, dos denuncias por parte de la Fiscalía General de la República en contra de este ex líder petrolero. La pregunta es si habrá otros líderes, grandes líderes sindicales, que tendrían que estar preocupados por las medidas que está tomando el gobierno actual. Mire, yo creo que casi todos los grandes líderes, digamos, del Congreso del Trabajo, para tratar de diferenciarlo de otros dirigentes, merecerían ser investigados, porque todos tienen cola que le pisen, y a veces una cola pues muy grande, por ejemplo, como el líder del sindicato ferrocarrilero o lo que queda del mismo. Pero así es todo un sistema enorme de corrupción, de colusión, de intercambios, de tú me das, yo te doy, de afectación de los trabajadores, que se construyó pues desde los años 30. Entonces, digamos, desarmar todo ese aparato tan grande va a costar mucho trabajo, pero debería de insistirse en llevar ante un juez a la mayoría de estos dirigentes que son corruptos. Precisamente los disidentes pues se acercaron en diferentes ocasiones a las instalaciones a pedir un juicio político, además, por supuesto, de la renuncia de Carlos Romero Deschamps. ¿Usted ve probable este juicio político? Mire, eso yo creo que tiene un carácter más propagandístico, porque opera en otro nivel. Yo creo que lo que puede funcionar es seguir investigando sus cuentas bancarias, estas acusaciones más relacionadas con el manejo de los dineros del sindicato, el financiamiento que se hizo en una campaña presidencial con una cantidad enorme de dinero por parte del sindicato petrolero a un candidato del PRI. Ese tipo de líneas yo creo que son las que pueden prosperar, porque creo que el gobierno puede tener información precisa para llevar a los dirigentes como Romero Deschamps ante los tribunales. Esto abre la posibilidad a unas nuevas elecciones libres que por lo menos en las últimas 2 décadas no ocurrieron. Se han mencionado ya algunos nombres de los posibles sucesores a Carlos Romero Deschamps. En su opinión, ¿qué requisitos debería de cumplir el nuevo líder del Sindicato de los Trabajadores de Petróleos Mexicanos? Bueno, una primera condición es no estar ligado
a esa enorme mafia. Me refiero porque el sindicato es muy grande, tiene muchas secciones, muchos líderes de secciones. De los más grandes del país, ¿no, profesor? Sí, de los más grandes del país, pero sobre todo muy poderoso y muy involucrado con la política del PRI, en términos de proporcionar dinero para las campañas y además recibir todo un conjunto de preventas a cambio. Yo creo que debería ser un líder desligado de esa enorme mafia, lo cual pues va a tener sus complicaciones porque la ley no lo puede no puede negar que se presenten como candidatos pues algunos de los herederos de Romero de Champs. Entonces ahí más bien tendrían los trabajadores que movilizarse y decir ya basta, ya se acabó el antiguo régimen, sobre todo el régimen corporativo sindical, y entonces exigir a la Secretaría del Trabajo que vigile las elecciones como está contemplado en la reforma laboral de este año, que las vigile pues a través de inspectores y que se cumpla la voluntad de los trabajadores, pero eso tendrían los trabajadores que decir ya basta. Pues precisamente eso es lo que se espera, que se cumpla la voluntad de todos los trabajadores disidentes. Muchísimas gracias, profesor Enrique de la Garza de la Universidad Autónoma Metropolitana, por conversar con nosotros esta mañana.